Buenos días a todos. Vamos a grabar una nueva píldora de electrónica de potencia que va a ser la número 19 y vamos a ver la segunda parte de los temas de corrección de factor de potencia y en concreto vamos a hablar un poco de consideraciones generales que tienen que cumplir las topologías de potencia que vamos a utilizar como correctores del factor de potencia. Si os acordáis, en la píldora anterior habíamos introducido la causa de por qué el factor de potencia es el parámetro adecuado para medir las distorsiones que introducen los elementos electrónicos cuando los conectamos a la red. Y vimos la necesidad de introducir estos elementos, estos circuitos electrónicos, que vamos a denominar corrector de factor de potencia, para generar un bus de continuo intermedio y extraer la energía de la red sin distorsionarla. Es decir, que la red nos vea como una resistencia. Es decir, es un elemento que, como veis, vamos a colocar después del rectificador típico de diodos, un convertidor continuo que vamos a colocar ahí. Vamos a hablar un poquitín, digamos, de características o de consideraciones generales sobre este elemento. Bien, si os fijáis, entonces el objetivo es emular el comportamiento de una resistencia. Fijaros que la tensión de entrada en este convertidor, que es continua, es una tensión continua, pero que está bailando. Está bailando, es la red rectificada y no la podemos filtrar. Tiene que quedar así en régimen permanente. Fijaros la diferencia de funcionamiento de este convertidor con el resto de convertidores que vimos hasta ahora. Cuando uno de los convertidores que analizamos hacíamos la foto del circuito en el punto de máxima potencia, pues poníamos una tensión de entrada fija, pues normalmente la más baja, poníamos una tensión de salida, lo poníamos a potencia máxima y analizábamos ahí el circuito. Fijaros que aquí la foto fija sí que va a estar a potencia máxima, pero la foto fija va a estar con la tensión de entrada, vamos a decir, bailando aquí, baile regional, para arriba y para abajo. Esta es la foto fija, no es una tensión estable, es una diferencia muy importante respecto al funcionamiento de otros convertidores. Y fijaros que nuestro objetivo es conseguir que la corriente de entrada sea proporcional con una cierta constante de proporcionalidad. Yo aquí la tengo llamada K sub X en esta lámina, con una cierta constante de proporcionalidad a la tensión de entrada. Fijaros que esta constante de proporcionalidad está bastante ligada con la potencia. Si queremos que la potencia sea mayor, pues tenemos que conseguir que la senoide sea más grande. Si queremos que la potencia sea menor, haremos que la potencia sea más pequeña. Digamos que conservaremos la forma y la senoide será más grande o más pequeña para distintos niveles de potencia. Bueno, si hacéis el cálculo teniendo en cuenta que la red rectificada es raíz de 2 VRM es el valor eficaz del seno, y calculáis la potencia, esta constante de proporcionalidad se puede calcular o se puede estimar la potencia que queremos manejar dividido por el valor eficaz de la tensión de red al cuadrado. Por ejemplo, en este ejemplillo que tengo hecho aquí, si queremos entregar al bus de continuo una potencia de 100 vatios y la tensión de red, el valor eficaz de la tensión europea tiene 230 voltios, esta constante de proporcionalidad entre la tensión y la corriente vale 1.89 por 10 elevado a menos 3, que es que viene de dividir 100 entre 230 al cuadrado. Fijaros que esto es una diferencia fundamental del funcionamiento del circuito, del diseño del circuito, respecto a otros diseños que hemos hecho hasta ahora. Si nos fijamos cómo sería el bucle de regulación, teniendo en cuenta esto que dijimos, fijaros que aquí tendríamos la topología de potencia, la que sea, analizaremos después cuáles son las topologías de potencia adecuadas, que entonces le vamos a dar una referencia de corrientes que ves que tiene una forma que viene de la tensión de entrada, y le vamos a dar un factor de escala que hemos llamado K sub X, ¿vale? Haciendo que esta forma sea más grande o más pequeña, y aquí el circuito de potencia tendrá que tener una regulación interna para seguir esta referencia de corriente. Fijaros que aquí, lo que hay aquí dentro, va a tener que seguir estas órdenes, ¿vale? Su principal función, ya sabéis, en este caso va a ser engañar a la red eléctrica y que nos vea como una resistencia. Como habíamos comentado en la lámina anterior, este parámetro K sub X podríamos derivarlo de la potencia que queremos entregar, puesto que hay una relación directa entre ellos. Es decir, yo le digo, quiero 100 vatios, puedo calcular este valor de K sub X conociendo el valor eficaz de la tensión de red y tengo ya la forma de corriente exacta que quiero simular en el convertidor. Fijaros que si quisiéramos regular el bus de salida, que sería lo habitual para generar este bus intermedio, podríamos montar un regulador alimentando esta tensión para mantenerlo constante a una referencia. Tendría aquí un regulador que digamos que actuaría
sobre esta potencia o ya directamente sobre el valor de caso X, digamos eliminando este módulo intermedio que te dejo aquí. Pero bueno, yo creo que tiene más sentido físico verlo en términos de potencia que verlo en términos de proporcionalidad. En los ejercicios que vamos a hacer posteriormente de diseño y los que os vamos a proponer y que veremos en píldoras posteriores, pues vamos a hacer los diseños en bucle abierto fijando, bueno, que queremos decirle a las topologías de potencia que entrega una cierta potencia, fijarle los niveles de potencia, ¿vale? Y hacer que digamos la topología de potencia engañe en la red, extrae esa potencia como si fuéramos una resistencia. Bien, bueno, dicho esto, fijaros que esto de engañar a la red como una resistencia tiene consecuencias respecto a la potencia. Fijaros que la potencia instantánea, entonces, que extraemos de la red, digamos, sería la misma que tuviéramos un comportamiento resistivo. Fijaros que la potencia de entrada por la corriente de entrada tendría esta forma, digamos, que fluctúa al doble de la frecuencia de red. Es decir, que si la red europea tiene 50 Hz, esto tiene 100 Hz. Y esto tiene bastante importancia a la hora del filtrado y sobre todo del condensador de salida, que vamos a hablar un poquito de él. Porque fijaros, admitiendo que las topologías de potencia tienen rendimiento 100%, es decir, que la potencia de salida es igual a la potencia de entrada, es decir, esta forma de potencia también es la de la potencia de salida. Y si que tiene un valor medio, en este caso está dibujado para 100 vatios, el valor medio que sea. Y la potencia que entregamos a la salida obviamente es la misma. Fijaros que a la salida, por contra, sí que queremos tener un nivel de continua. A la salida queremos tener un bus, yo que sé, de 40 voltios, de 50 voltios, de 80 voltios, del valor que sea. Yo, por ejemplo, aquí he hecho el ejemplo de que quisiéramos un bus de 400 voltios. Aquí que tengamos un bus de continua de 400 voltios extrayendo energía de la red. Pues fijaros entonces que la corriente que entregamos a este condensador de filtro, digamos, dividiendo la potencia de salida, que fluctúa a 100 Hz, al doble de la frecuencia de red dividido entre la tensión, tiene la misma forma que la potencia. Es decir, que este condensador de salida no depende para nada de la topología, como está puesto en la zona roja, sino depende de la potencia que queramos manejar. Y suele ser un condensador grande. Fijaros la diferencia entre los condensadores que veníamos calculando hasta ahora, que por cierto hay que seguir poniendo, hay que poner un condensador a la entrada y un condensador a la salida, obviamente, pero este condensador de entrada no puede afectar la tensión de entrada, no filtra la tensión de entrada, filtra las componentes de alta frecuencia, mientras que este condensador de salida sí que queremos tener aquí una tensión continua, tenemos que filtrar las componentes de alta frecuencia, más tenemos que filtrar esta forma peculiar que tiene de entregar la potencia a este convertidor, la etapa de corrección de factores de potencia, debido a su función, porque aquí, recordar, la función de este convertidor es engañar a la red, ¿vale? Entonces, a partir de aquí tenemos que filtrar, ¿vale? Bueno, si hacéis aquí, veis aquí el delta de Q típico que usamos para calcular el rizado de los condensadores. Bueno, aquí tenéis un ejemplo para un rizado de la tensión de salida de 100 voltios, del 1% sobre un bus de 400 voltios, es decir, un rizado de 4 voltios, ves que nos sale un condensador, bueno, y bastante grande, de 680 microfaradios para una potencia de 100 vatios, ¿vale? Es decir, que este condensador, no, como he puesto aquí, y es importante enfatizarlo, no depende para nada de la topología, solo depende de la potencia manejada y obviamente de la frecuencia de la red eléctrica, ¿vale? Entonces, esto lo he recalcado aquí en la siguiente diapositiva, es importante tenerlo en cuenta. Ya sabéis que a mí me gusta insistir mucho en los condensadores. Acordaros que están los dos condensadores, el de entrada y el de salida. El de entrada es como siempre, ¿vale? Se utiliza para filtrar las componentes de alta frecuencia. Acordaros que la tensión de entrada no podemos alterarla. Tenemos que dejarle que siga la forma de la tensión de red para que la red nos vea con buen factor de potencia, ¿vale? Es decir, que el objetivo del condensador, el condensador pequeñito que vamos a poner aquí, va a ser filtrar las componentes de alta frecuencia y que esta corriente, vamos a decir, que solo tenga las componentes de 50 Hz o, digamos, de la red eléctrica. Por contra, a la salida, este condensador sí que es más importante. El condensador de salida, no solo debe filtrar la alta frecuencia que tenga el convertidor, es decir, que seguramente tendremos que poner ahí un condensador de calidad para filtrar esas componentes de alta frecuencia, sino que hay que filtrar las componentes de 50 Hz, bueno, de 50 Hz, de 100 Hz, digamos que tiene la corriente pulsante que estamos entregando aquí a la salida debido a la forma en que recogemos la potencia, ¿vale? Es decir, esto es un elemento importante que afecta a cualquier etapa de potencia. Digamos que, como puse en la lámina anterior, acordaros, este condensador de salida no depende de la topología de potencia, depende de la función que está realizando el convertidor. Bien,
Luego, siguiendo en el capítulo de consideraciones previas, digamos, fijaros que el hecho de que la tensión de entrada esté variando continuamente en régimen permanente, pues nos hace plantearnos, digamos, las formas en que queremos trabajar. Si vamos a trabajar en modo conducción continuo, si vamos a trabajar en modo de conducción discontinuo o en este caso, como he puesto aquí, en la frontera. Fijaros, aquí tendríamos, bueno, aquí está dibujada la corriente de entrada suponiendo que fuera de un inductor. Ya veremos que esto no va a ser así en todos los casos. Hay veces que sale de un transistor o la de un diodo. Bueno, depende de la topología que seleccionamos para hacer la etapa de corrección. Pero bueno, fijaros que si fuera la de un inductor, trabajar en modo de conducción continuo, bueno, tendría ventajas. Fijaros que la corriente, si ponemos un rizado de corriente bastante pequeño, digamos, bueno, sería una forma muy fácil de filtrar. Es decir, la corriente real y la corriente promedio, que es la que queremos conseguir, que está aquí puesto en color azul, ya se parecen bastante. Es decir, el condensador de filtro vamos a decir que tendría poco trabajo, ¿vale? Obviamente nos conduce a una inductancia grande, ¿vale? Lo que sí, hay una cosa que hay que comentar, que como consecuencia de que la potencia está pulsando, digamos, es alta y baja, digamos, en régimen permanente, trabajar en modo de conducción continua durante todo el rango de trabajo es imposible, ¿vale? Siempre habrá zonas más grandes o más pequeñas, digamos, habrá una zona por aquí abajo en que siempre estaremos en modo de conducción discontinuo. Es decir, que cuando trabajamos con un convertidor, digamos, hay que contemplar que siempre habrá zonas de discontinuo, continuo y discontinuo, ya en régimen permanente. Daros cuenta de la diferencia. Cuando analizábamos el resto de convertidores, suponíamos, vamos a analizar el circuito a máxima potencia, una foto fijo del circuito, y ahí vamos a estar siempre en modo conducción continuo, ¿vale? Pues aquí esto sería imposible, ¿vale? Siempre tendríamos zonas de operación en modo conducción discontinuo en esa foto fija del circuito a máxima potencia, ¿vale? En la medida de que la tensión obligatoriamente tiene que estar bailando y la corriente tiene que seguir esta forma de onda, ¿vale? Bien, aquí tenéis la operación en modo conducción discontinuo, ¿vale? Que, digamos, como ya se intuye, las corrientes son más difíciles de filtrar, se parecen menos a una senoide, ¿vale? Sin embargo, tiene la ventaja de que la inductancia es más pequeña, ¿vale? Y en algunas topologías, ya veréis, se puede trabajar a frecuencia fija y utilizar el duty para regular, con lo cual también es una ventaja. Es decir, que para potencias pequeñitas, para los pequeños gadgets que utilizamos que son de baja potencia, bueno, el trabajo, la operación del circuito en modo de conducción discontinuo, digamos, puede ser interesante, ¿no? Entre que acordaros que queremos que estos elementos sean lo más pequeños posibles, pensemos en nuestro cargador de móvil o nuestro cargador de ordenador, ¿no? Digamos, esta operación puede ser interesante. Hay muchos circuitos, lo he puesto aquí, digamos, que pueden operar justamente en la frontera entre continuo y discontinuo, que es un poco lo que tenéis puesto aquí. Si os fijáis, está en la frontera entre continuo y discontinuo, ¿vale? Que, digamos, lo que se intenta es, bueno, conseguir las ventajas de los dos casos anteriores, ¿no? Poder trabajar a frecuencia fija, poder usar el duty para regular la potencia y, digamos, y que sea la onda relativamente fácil de filtrar, ¿vale? Es decir, es una estrategia bastante habitual que se emplea bastante. Incluso hay circuitos integrados especializados para operar de esta forma, que automatizan la operación del sistema, ¿no? Fijaros con estos dibujos que hicimos aquí, respecto a la forma de control, digamos, el modo corriente o modo tensión. Fijaros que lo que vamos a querer regular va a ser la corriente de entrada del convertidor. Fijaros que es un poco raro. Nuestra variable de regulación de salida es la corriente de entrada, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y fijaros que esta corriente, utilizando las estrategias habituales del duty cycle, bueno, no es que no se pueda hacer, se puede hacer un sistema de regulación, digamos, utilizando como variable de control el ciclo de trabajo, pero fijaros que yo incluso ya aquí al dibujarlo, fijaros que los modos corriente ya intuitivamente nos van a permitir implementaciones muy sencillas. Fijaros que tan solo haciendo que el pico máximo de corriente siga a la tensión de entrada, ya tenemos una aproximación, bueno, bastante razonable de lo que queremos. Con pequeñas correcciones, como ya veremos luego con las ecuaciones, ¿vale? Vamos a conseguirlo con bastante facilidad, ¿vale? Es decir, que los modos corriente para hacer etapas de corrección de factor de potencia son muy, muy interesantes. Y de hecho, en nuestros ejercicios, en las píldoras que vamos a ver a continuación, vamos a centrarnos en el estudio y en las simulaciones y los ejemplos que vamos a hacer en
en las topologías de potencia y utilizando el control en modo corriente. En concreto vamos a utilizar el control I máxima, tiempo de apagado constante, I máxima T-off o T-off constante, como queráis llamarlo. Aunque, bueno, tengo que decir que no es la única estrategia en modo corriente que se puede utilizar. Por ejemplo, una corriente I máxima y mínima también podría ser muy interesante. De hecho, si os fijáis aquí en el dibujo que hice yo para operar en modo conducción continua, ya hice una estrategia I máxima y mínimo para hacer incluso el dibujo fácil. Cuando la corriente llega al máximo corta, cuando llega al mínimo, os dais cuenta, ¿no? Siguiendo esta banda de histeresis, también es una forma muy interesante de trabajar, ¿vale? No obstante, bueno, nosotros, como he dicho, los ejercicios que vamos a hacer, vamos a utilizar esta estrategia, que por cierto es bastante habitual, bastante sencilla de implementar, y ya veréis que nos lleva a resultados bastante buenos, aunque se complican un poquito las ecuaciones por culpa de que tenemos que analizar el circuito no solo en modo conducción continua, sino en modo de conducción discontinuo, ¿vale? Hay que contemplar, repito, en régimen permanente, el funcionamiento en las dos etapas, ¿vale? Bien, dicho todo esto de consideraciones generales, vamos a hacer una pequeña reflexión de qué topologías de potencia podríamos utilizar. Bueno, aquí tenéis un poco las que conocemos, ¿vale? Las básicas, ¿no? Digamos, el convertidor reductor, el buck, ¿no? Y sus derivados, ¿no? Y sus derivados, el directo, el puente completo, el medio puente y el push-pull. Acordaos que todos estos de alguna forma derivaban del convertidor buck, ¿vale? Aquí he puesto el convertidor elevador, y aquí tenéis el elevador reductor, back-boost, y su principal derivado, el convertidor flyback, ¿vale? Correcto, ¿vale? Y fijaros que tengo aquí tachado esto y digo no. ¿Por qué no? Pues por lo siguiente, fijaros que la tensión de entrada, bueno, lo hemos visto antes, la tensión de entrada está variando continuamente. Está variando, es decir, va desde 0 hasta un máximo variando, ¿vale? Y un reductor necesita que la tensión de entrada sea mayor que la tensión de salida. Entonces, solo va a poder operar, fijaros, aquí lo tengo hecho en esta simulación que os he preparado. Aquí he puesto una tensión de salida de un valor arbitrario, me parece que he puesto 120 voltios, bueno, no importa el valor, ¿no? Fijaros que el convertidor solo va a poder operar cuando la tensión de entrada sea mayor que la tensión de salida. Es decir, que solo habrá corriente en el circuito, es decir, solo sacaremos corriente de la red entre aquí y aquí. Estas zonas que he puesto aquí en rosita son zonas muertas, donde no hay corriente, ¿vale? Entonces, por muy bien que consigamos el control, muy bien que lo consigamos, lo máximo que vamos a conseguir va a ser formas así, como, es decir, siempre va a haber estas zonas muertas que serán más grandes o más pequeñas dependiendo de la tensión de salida que queramos, ¿vale? Entonces, en principio, con el convertidor buck y con todos los circuitos derivados del buck no se puede emular una resistencia. Por eso yo lo he tachado. Aunque tengo que decir, y lo he puesto aquí, que si es que se utiliza, ¿vale? Porque una cosa es la cuestión técnica, es decir, conseguir emular perfectamente una resistencia, y otra cosa distinta es cumplir la normativa. Sí que es cierto, con determinados valores de tensión, que el buck permite cumplir la normativa, a pesar de que no se puede conseguir un factor de potencia perfecto ya desde el punto de vista teórico y conceptual, ¿vale? No obstante, en este estudio que vamos a hacer, estas topologías, las topologías que derivan del buck, las vamos a descartar y vamos a centrarlas, o vamos a centrar los ejercicios que vamos a hacer en las topologías básicas, ¿no? Que son el elevador reductor y su derivada principal, el flyback, que es un poco estas dos de abajo son las que vamos a hacer un ejercicio con ellas y analizarlas. Fijaros, aquí tenéis puesto un dibujito esquemático, ¿vale? de la tensión de red rectificada y la topología elevadora, el inductor, diodo y el transistor, sobre la tensión de salida. Deliberadamente no he puesto ni el condensador de entrada ni el condensador de salida, ya admitimos que está, ¿vale? Bueno, y aquí tenemos esta etapa se emplea bastante, el elevador. Fijaros, una cosa importante, como es elevador, sí que tenemos que tener que la tensión de salida siempre tiene que ser mayor que la tensión de entrada, ¿vale? Es decir, que esto es interesante para sacar tensiones de 400. Acordaros que la tensión de red rectificada puede llegar a 300 y pico voltios, ¿vale? Aquí, bueno, en Europa, ¿no? En Estados Unidos, ¿vale? Entonces este circuito es interesante para cuando ese bus de continuo es un bus alto, correcto, ¿vale? Obviamente no tiene aislamiento, es una topología sin aislamiento. Digamos que el aislamiento aquí habría que introducirlo en los convertidores que coloquemos después para sacar las distintas funciones que realicemos, ¿vale? Y acordaros que tiene
un problema importante en el arranque, ¿vale? Tiene picos de arranque importantes y la protección de cortocircuito es complicada, porque fijaros que aquí, si hacemos un cortocircuito, el transistor no puede hacer nada, hay que hacer un corte adicional, ¿vale? Y acordaros que este condensador que colocamos aquí, el condensador que colocamos aquí a la salida es un condensador gordo. Entonces, bueno, digamos que este sería uno de los principales problemas y muchas veces hay que andar con circuitos más o menos ingeniosos para hacer un arranque suave del circuito y introducir la protección contra cortocircuito. No obstante, dicho lo dicho, es una topología, ya digo, bastante utilizada, ¿vale? Bastante utilizada y que es muy popular, ¿vale? Bien, aquí abajo tenéis, por cierto, fijaros que la corriente de entrada es la corriente de la bobina, en este caso, la corriente de entrada es la corriente promedio de la bobina, ¿vale? Entonces es una corriente, bastante constante, se corresponde a los dibujos que puse anteriormente, ¿vale? Relativamente fácil de filtrar, ¿vale? Bien, aquí tenéis el buck-push y el flyback. Fijaros que el buck-push se caracterizaba más que por ser elevador reductor, porque entrábamos de negativo y sacamos positivo, o entrábamos de positivo y sacamos negativo, ¿vale? Correcto. Entonces aquí resulta bastante fácil. Fijaros el detalle que le hemos dado la vuelta a los diodos, es decir, que aquí tenemos tensión, está la tensión de la vuelta, es decir, el más estaría aquí abajo y el menos está aquí arriba, ¿vale? Digamos, esto se parece un poco a aquel ejercicio que hicimos del panel solar, ¿vale? Utilizando el buck-push, ¿vale? Entonces, digamos, cargaríamos aquí la bobina y entregaríamos energía a la salida, ¿vale? Digamos, aquí fijaros que la corriente de entrada sería la corriente promedio del transistor, ¿vale? La corriente promedio del transistor. También es un circuito sin aislamiento, ¿vale? Pero bueno, no tiene problemas de arranque, la protección de cortocircuito es sencilla, es relativamente fácil de implementar, ¿vale? Y sobre todo es muy ampliamente utilizado su hermano, ¿no? Su hermano con aislamiento, que es el convertidor flyback, que se analiza totalmente igual, ¿vale? Aquí lo tenéis, ¿vale? El convertidor flyback, que vamos a decir que para potencias pequeñas, yo diría por debajo de los 200 vatios, podríamos decir que es la etapa de corrección de factor de potencia más importante, porque fijaros que podemos sacar la tensión que queramos, grande o pequeña, con aislamiento galvánico. Tenemos el problema, acordaros, de la inductancia de dispersión, pero casi todos los artilugios que estamos utilizando, cargadores de móvil, pequeños gadgets, pequeñas cosas que necesitan una potencia relativamente baja, pues están derivadas de esta topología, ¿no? Que de alguna forma son estas dos, ¿vale? Entonces lo que vamos a ver en píldoras posteriores, y también haremos un ejercicio y una pequeña práctica de diseño sobre este convertidor, va a ser precisamente el convertidor flyback, que de hecho vamos a poder, como veréis, vamos a poder analizar los dos a la vez, si no los tres a la vez, simultáneamente, puesto que las pautas de diseño que vamos a hacer de estos convertidores, son muy similares en todos los casos. Vamos a dejar aquí esta píldora para no ser tan pesados, y luego una píldora posterior ya vamos a meternos a analizar y a utilizar sobre todo el convertidor flyback como corrector de factor de potencia, sacar las ecuaciones de diseño y ver cómo cómo hacemos la implementación práctica. Bueno, con esto damos por finalizada esta píldora 19, que sería la segunda parte de los temas estos de corrección de factor de potencia, y nos vemos ya en la tercera parte. Muchas gracias por la atención.